Muchachos, vamos a ver un video que se llama Te explico el desastre de Gareca, el tercer mejor pagado y el 18% de rendimiento. Muchachos, vamos a ver este video que está bastante interesante. Acá les voy a dejar Dr. Food Chile para que se vayan a suscribir y darle un me gusta, muchachos. Sin lugar a dudas, el fútbol chileno está podrido en todos los sentidos posibles. Divisiones Literalmente banco lo que acaba de decir. Inferiores, nula inversión, una gestión que hace mucho debió haber culminado y muchos otros factores que no iré tocando para evitar. No me cobraron por el chat porque fue una entrada de cortesía, Ignacio. Una demanda Hola, aventurero. de mi contra, pero hoy hablaré sobre el que personalmente ha sido el peor proceso de un entrenador en estos últimos años al mandato de Chile. En este video vamos a ver las principales razones del desastre de Gareca como DT de la Roja, un entrenador que llegó tras la salida de Eduardo Berizzo, siendo el Tigre el favorito de muchos para encaminar a nuestro seleccionado la próxima. Claramente, oye, si el que no haya dicho... El que no haya dicho, no, es que Gareca puede hacer algo por la selección, es un mentiroso, porque todos confiábamos en que Gareca podía mejorar lo que había hecho Berizzo en ese entonces, ¿cachai? Pero nunca pensamos a esto, ¿cachai? O sea, nunca se pensó de que Chile podía caer tan bajo, pues ese es el punto. Cita planetaria. Gareca llegó como un completo rockstar a Juan Pinto Durán. Ricardo, contento de estar acá en Chile. Contento, Ricardo. Se presentó como un exitoso entrenador con una gran campaña con Perú al llevarlos a un mundial. No, sí, yo sabía que no iba a renunciar ni tampoco lo iban a echar, pues sí, es muy caro todo el tema. Mundial tras años de ausencia, y considerando que el equipo del RIMAC no tenía grandes nombres en su plantilla, se esperaba que replicara lo hecho esta vez con Chile. Ricardo, te doy una bienvenida cordial a nuestro país, a nuestra Roja y a nuestra selección chilena. Así que un aplauso y mucho éxito, que va a ser éxito de nosotros. Al nuevo técnico de La Roja con la camiseta oficial de la selección. Increíble cómo nos habíamos ilusionado nuevamente y ahora estamos fuera del mundial, weón. Porque seamos realistas, no es que matemáticamente todavía tenemos chance, que esto es hermano. Es imposible ganarle a Brasil siempre, toda la vida. Es imposible ganarle al campeón del mundo, Argentina. Así que seamos realistas, creo que ya está, listo. ¿Cómo nos ilusionamos con las victorias ante Albania y un buen encuentro ante Francia? Y viene Osorio, pégale, Darío. Mucho más de cara a la Copa América del 2024, cuando se le ganó a Paraguay. Alexis, la pelota para Diego Vargas, está. Pero llegó la hora de la verdad, y en términos oficiales, comenzamos a ver la realidad de lo que Gareca hacía con nuestra selección. Si bien hubieron factores arbitrales que muchos recordamos, es innegable que Chile hizo una paupérrima Copa América, sin anotar goles en fase de grupos y quedándose fuera de la cita continental en primera fase. Sí, no, lógicamente, bueno, eso no tiene nada que ver, o sea, estoy respondiendo de acuerdo a las preguntas que ustedes me formulan. Más que nada, después en temas de juego, es evidente que teníamos otras expectativas, ¿no? Respecto a eso. Hicimos todo lo posible, pero bueno, nunca nos encontramos, o por lo menos de lo que... O sea, que siempre fue esquivo con las preguntas que le hacían los periodistas. Bueno, los periodistas igual nunca se mojaron el potito para hacerles preguntas. De lo que habíamos insinuado en los partidos anteriores, nos costó generar. Fueron partidos muy disputados, por supuesto, muy cerrados, pero en general teníamos mejores expectativas. De cara a las clasificatorias, se esperaba una mayor preparación por parte del Tigre, quien en más de una ocasión afirmó que lo llevaron para que Chile fuera nuevamente un mundial, pero nada ha cambiado y el fracaso es evidente. Solo ha ganado un partido oficial, siendo este frente a Venezuela. No se pega, pasa Brazábal, métela adentro, Choro. Sufriendo caídas que dejan a Chile últimos en la tabla eliminatoria sin prácticamente opciones de poder pelear por el repechaje. Con ello, cabe destacar que ampliaron cupos para ir al mundial y aún así el declive ha sido catastrófico. Hoy Chile está último, sí. Mira, imagínate, nunca iba a pensar que estuviéramos debajo de Bolivia, pues weón. Imagínate, debajo de Bolivia, weón. Lo oíste bien.
Y aunque duele escucharlo, hay que asimilarlo de tal manera que nos demos cuenta de lo mal que se encuentra el fútbol nacional. Chile está último en las eliminatorias sudamericanas más fáciles de los últimos años, tomando en cuenta que de 10 selecciones, solo 3 quedarán fuera, siendo nuestra selección la peor de todas ellas. Mala lectura, a ver. Uno de los grandes pecados de Gareca al mando de Chile ha sido su pésima lectura de juego. Un entrenador con tal recorrido ha cometido muchos errores al conformar un equipo. Recordando el partido frente a Bolivia, donde salió con un esquema entre comillas ofensivo, con un volante de corte, 2 extremos y 2 delanteros. Un sistema que cambió en el primer tiempo sacando a Ben Brereton del equipo e ingresó... Eso, yo creo que acá se perdió la clasificatoria. Cuando sacó a Ben Brereton y se perdió con Bolivia. Pasando un medio centro como lo es Bicho Pizarro. Ni eso evitó la caída chilena ante Bolivia, un partido que debió haber sido el último de Gareca, pero que al contrario lo mantuvo con la esperanza de pelear por ir al Mundial. Por fuera y va a levantar el centro. En la igualdad 0 contra 0 frente a Perú. Recordemos que Gareca no hizo ningún cambio hasta el tiempo agregado, cuando el equipo necesitaba salir a buscar los 3 puntos, y afirmando que no hizo cambios, ya que veía bien a los jugadores, además de que no habían motivos para hacerlo. Es decir, el ir a buscar la victoria frente a un cuadro peruano, un rival directo, no era excusa suficiente para mover las piezas y sacar un mejor resultado. La necesidad de hacer cambios, y cuando uno ve bien al equipo en general, en este caso no veíamos motivo como para hacerlo. En el pasado cotejo... Pero, o sea, imagínate la mala lectura de Gareca, po. Frente a Paraguay, todo Chile veía cómo se necesitaba un jugador que diera mayor profundidad y poder hacer mayor daño en un vital partido. Alguien que abriera espacios para Cepeda, quien había sido el más peligroso a lo largo de ese cotejo, pero hizo todo lo contrario y se enredó solo. Luego del gol paraguayo, ingresó Diego Valdés a jugar de extremo por izquierda. Minutos después, ingresó el tan pedido Luciano Cabral, Fernando Sampedri y Darío Osorio, viendo cómo tanto Cabral como Valdés se iban estorbando al ser 2 jugadores similares en su posicionamiento. Algo más sensato y que hubiera mantenido el equilibrio ofensivo habría sido el mantener a Cepeda, que ingresara a Cabral y Osorio en vez de Valdés, un jugador que ha tenido miles de oportunidades y nada. Finalmente Chile cayó haciendo un partido correcto en su primera fracción, pero que perdió el hilo con los cambios del entrenador, quien se nota más que perdido e incluso aburrido de ser el entrenador de nuestra selección nacional. Yo creo que no es que Muchas gracias, Mayra. No es que esté aburrido, es que no le dio el ancho. Simplemente no le dio el ancho para manejar esta selección chilena, porque no hay carácter. Creo que queda muy poca jerarquía aparte de Vidal. O sea, no sé, mala lectura, no sé, no le dio el ancho, prácticamente eso. Desde que llegó a Chile, Gareca nunca se le ha visto realizar algún microciclo, habiendo instancias para que lo haga, además de estar más fuera del país que dentro, trabajando en planificar los próximos desafíos de Chile. Gareca es el tercer técnico mejor pagado. Mira, está Marcelo Bielsa en Uruguay, Junior de Brasil, Ricardo Gareca de Chile con 3,7 millones de dólares. Entonces, ¿pa' qué te traje? Pagado en eliminatorias sudamericanas e incluso supera a Lionel Scaloni, siendo esto realmente increíble, sabiendo que solo se presenta en ocasiones puntuales y que su proceso ha sido muy malo en todos sus sentidos. ¿Cuánto costó que empezara a ampliar sus opciones en las nóminas? Llamando a un Arturo Vidal, que venía bien en Colo-Colo después de tanto, o incluso a un Lucas Cepeda, que debió ser convocado mucho antes al seleccionado chileno. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, señor! ¡Uy, uy, uy! Se deshizo de Ben Brereton. Con ello te invito después a que veas mi anterior video, donde te hablo y profundizo sobre este tema. Bruno Bartichotto y Carlos Palacios son 2 que también deberían ser opciones válidas. Sin embargo, no los toma en cuenta, a pesar del buen presente de ambos jugadores. Para nada, a Palacios no lo llama. Es que... no. Bien la hizo, Merentiel Palacios tiene el segundo. Por otro lado,
Mufa ayer, no sé si Mufa, no me considero Mufa, solamente que Colo-Colo no está jugando bien, hermano, esa es la verdad. El juego del Tigre Gareca nunca se ha acoplado a Chile, siendo este un error que de hace bastante tiempo se viene cometiendo a la hora de elegir un técnico para la Roja. La identidad del fútbol chileno es salir a buscar los partidos, ser un equipo vertical, que presiona las salidas. Todos los equipos chilenos que han tenido éxitos han jugado de tal manera que salen a proponer. Puede salir mal en el proceso, pero siempre va hacia adelante. Sí. Esto Chile lo perdió una vez partió Sampaoli. Nunca más un técnico con tales ideas ha llegado al seleccionado nacional. Se necesita un DT que proponga, no un entrenador que no se la viva o que salga a jugar con miedo. De hace bastante tiempo Chile es una selección temerosa, no tiene identidad ni esa personalidad de antaño. Es que mira el pressing que hacía Chile en esa instancia, ¿cachai? Digan entonces, que no hay jugadores ni nada de eso, porque hablo desde un aspecto colectivo. Hay jugadores que pueden acoplarse perfectamente a un fútbol mucho más vertical y de físico. Tenemos futbolistas jóvenes destacando en ligas como Argentina. E incluso en el medio local hay jugadores que tienen mucho para dar el salto o una mayor exigencia. En lo personal, creo que Gareca es un peso para nuestro fútbol y para nuestros futbolistas. Más que un peso, yo diría que se transformó en un cacho. En eso fue lo que se transformó Ricardo Gareca. Es que todos pensábamos que no, Gareca va a ser la salvación prácticamente de Chile y al final terminó siendo un cacho que ahora no nos podemos sacar encima porque la cláusula de salida es bastante elevada. Cero autocrítica. Lo peor de todo es que Gareca no tiene ningún tipo de autocrítica. Se la pasa dando excusas y peleando con los medios en Chile. Ustedes no son técnicos. Yo soy técnico porque me dedico a todo esto. No saben lo que es ser técnico. Pueden opinar y eso yo lo respeto, la opinión. Pero nunca van a poder saber desde este lugar porque no son profesionales como soy yo. Sus declaraciones son un mecanismo para desviar las miradas del pésimo fútbol que propone. Claramente, porque cuando habla desvía los temas, o sea, literalmente habla y te desvía la pregunta. Y puta, weón, hermano, date cuenta. Y da falsas expectativas de lo que puede llegar a ser si lo siguen manteniendo o si se sigue creyendo en su proceso. O sea, aparte del hincha, aparte del deseo, uno desea ganar y desea estar mejor. Todos lo deseamos, pero bueno, yo tengo otras sensaciones. Yo, más allá de que perdimos un partido, tengo la sensación de que todavía estamos vivos y que el martes va a ser un partido determinante, que me gustaría darle participación a la gente también. O sea, más allá de que el ánimo de la gente no debe estar... Totalmente vende humo, weón, literal. De la mejor manera, pero me gustaría que vayan, me gustaría que un esfuercito más en estos momentos nosotros vamos a hacer ese esfuerzo para seguir vigente, para seguir con posibilidades, o sea que es un esfuerzo que tenemos que hacer todo, o sea, porque esto es plena eliminatoria, ¿no? O sea que en la eliminatoria no hay que bajarse, hasta que los números dan, no hay que bajarse. Yo creo que nosotros tenemos las chances intactas todavía, o sea que eso es lo que más me interesa. Gareca de hace bastante tiempo debió ser despedido. Desgraciadamente la ANFP, en otra de sus Es que es verdad, y la NFP ¿de qué hablar, weón? Totalmente de acuerdo. No saben de nada, po, weón. Milad, puta, weón. Ay, Dios mío, estamos para la cagada. Magníficas gestiones, tiene que pagar una suma millonaria con tal de despedir al estratega argentino, un factor que ha impedido que lo saquen con antelación y que ha extendido su pésimo paso por el seleccionado nacional. Gareca tiene un 20% de rendimiento como entrenador de Chile y mantiene primero a Chile como el combinado con menos victorias en eliminatorias y el que más derrotas ha cosechado. Es la segunda selección que menos goles ha hecho y la segunda selección que más goles en contra ha recibido. En consecuencia, ¿hasta cuándo se va a prolongar este proceso? ¿Hasta cuándo Gareca seguirá teniendo excusas? Chile está fuera del mundial y aunque como hincha siga teniendo fe, dentro del fútbol hay que ser realistas. Y el mismo Gareca no lo ha sido a lo largo de su paso por nuestro país. Y no lo fue.
Para colmo, durante estos días se dio a conocer que Ricardo Gareca era la cuarta opción para tomar el mandato de Chile. Imagínate, tras la salida de Eduardo Berizzo. El primer candidato para Milán siempre fue Gabriel Milito, quien no aceptó la oferta y partió a Atlético Mineiro. La segunda opción era Juan Pablo Voivoda, ex entrenador de Unión La Calera, que lleva tiempo en Fortaleza de Brasil, haciendo un gran trabajo, con un fútbol que realmente se acopla a lo que necesita el fútbol chileno. Pero el mismo Milán afirmó que no se iba a inmolar por un hombre como Voivoda, mientras que Gustavo Quinteros era la tercera opción. Me decía el término del primer tiempo. No. Sí, de hecho queda... Pero no quisieron el entrar en conflicto con Colo-Colo por arrebatarle a su entonces entrenador. La cuarta opción para Milán era que Quintero era entrenador en ese tiempo de Colo-Colo. Ricardo Gareca, y para ser autocríticos, era el más pedido por la hinchada de nuestro fútbol. Muchos lo pedían por lo... Y es verdad, o sea, todos teníamos la confianza en él y al final pasó eso. Hecho en Perú, pero nos equivocamos. Marko Viskupovic, gerente de selecciones y exfutbolista, se habría negado esta opción debido a que consideraba que no tenía la idiosincrasia que acomoda al futbolista chileno en general, siendo esto totalmente cierto. Pero Pablo Vilat prefirió irse a la segura, escuchar las redes, confirmando que irían con todo para fichar al Tigre. Una decisión que terminó con Chile mucho más abajo de lo que estaba antes de la llegada del entrenador argentino. Uf, qué tremendo video, muchachos, vayan a suscribirse. Ahí estuvimos viendo el desastre de Gareca.